Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la mecánica del universo. Pero, para entender cómo funciona la física del universo, primero tenemos que saber que existe una fuerza invisible que cubre nuestro universo y es la que rige las leyes de nuestro universo. No sabemos mucho de esa fuerza, pero sí podemos ver cómo se manifiesta. Le llamaremos masa invisible. Porque no se ve. Nuestro universo está rodeado o arropado al 100% por una masa invisible. Esa masa no se sabe si es materia o si es energía. Lo cierto es que existe, aunque no nos demos cuenta, es como la electricidad que la usamos pero no la vemos. Hemos nacido viendo esos fenómenos de la naturaleza, pero pasan desapercibidos. Por ejemplo, la gravedad la sentimos, pero nadie se daba cuenta de su existencia. Fue Newton quien se percató de ella, y empezó a estudiarla. La luz la vemos. Y sabemos hasta su velocidad. Pero lo cierto es que la velocidad de la luz depende de esa masa invisible. La luz no se transmite en el vacío, sino a través de esa masa invisible que cubre nuestro vasto universo. También podemos ver la manifestación de esa masa invisible en las transmisiones de las antenas de telecomunicaciones. También en los campos electromagnéticos. Se ve también en los imanes. La propiedad de la inercia se debe a esta materia-energía, y no como se dice en los libros de física, que es la propiedad que tienen los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento. Pero no explican qué fuerza es la que hace que se cumplan esas propiedades. Nada pasa sin una razón. Lo que pasa es que la masa invisible penetra el cuerpo y se adhiere a los átomos y se forma una imagen igual de ese cuerpo. Y si ese cuerpo se pone en movimiento y se detiene de repente, esa imagen sigue en movimiento y atrae a ese cuerpo físico. Hay una fuerza detrás, que es la que actúa y hace que se cumplan esas propiedades. Lo mismo pasa con la gravedad. Primero tenemos que entender cómo es que funciona o se manifiesta esa fuerza. Iré dando ejemplos para que vayan entendiendo esta fuerza, que da forma a nuestro universo. Como sabemos de la existencia de esa energía, coge dos imanes y trata de pegarlos por el mismo polo y verás cómo se rechazan. Hay una fuerza que no deja que se unan, ¿y qué fuerza es esa? Pues no son los electrones, ni los protones que están repeliendo, es esa masa invisible la cual no entendemos. La polaridad interna de los átomos que forman el imán hace que esa masa invisible circule en un mismo sentido. Y del lado que esa masa invisible sale, se opone a la otra masa invisible de salida del otro imán y por eso no se unen. Ejemplo, explicado con agua para que entiendan mejor el ejemplo de los imanes. Coge dos mangueras con alta presión de agua, e intenta unirla por la boquilla por donde sale la presión de agua, y mira cómo se rechazan. Eso pasa porque la presión del agua que sale por ambas mangueras se rechaza. Ese rechazo lo crea el agua que sale a presión de las dos mangueras. Asimismo, las fuerzas de los imanes se rechazan. Quien crea el movimiento del agua en las mangueras, lo hace la bomba de agua, y quien crea el movimiento de esa masa invisible de los imanes, lo hacen las polaridades de los átomos que forman los imanes. Otro ejemplo. Las antenas de radiofrecuencias, ¿cómo es que transmiten las señales a través del espacio? Eso ocurre porque el amplificador del transmisor inyecta flujos de electrones hacia su propia antena, lo que crea vibraciones en la antena. Esas vibraciones hacen vibrar a la masa invisible que rodea la antena, y se forman ondas que se transmiten en todas direcciones a través de la masa invisible, como las ondas en el agua. Así se crean las ondas de radio. Muchas personas piensan que son los electrones que saltan al espacio, creando las ondas de radio, pero no es así. Has de saber que los electrones no siguen un patrón fijo en el espacio vacío para transmitir una información, porque son atraídos por los campos de polaridades opuestas con los que se encuentren en su camino. Mientras que las vibraciones de las ondas no son afectadas en gran manera por esos campos eléctricos o magnéticos que se encuentren en su trayectoria. Un ejemplo de cómo se crean las ondas de radio: coge una piscina llena de agua e introduce un tubo por un extremo y por el otro extremo que está fuera del agua dale toque con un martillo. Mira cómo la vibración del tubo hace vibrar el agua y producir ondas. Esas ondas se transmiten por toda la piscina y se detendrán donde no hay más agua, pero no siguen su recorrido por el aire, ¿y sabes por qué?
porque el agua y el aire tienen diferentes densidades. Asimismo se transmiten las ondas de radio por todo el espacio que cubre esa masa invisible, hasta que con la distancia vayan desvaneciéndose. La velocidad de transmisiones de las ondas en el espacio que cubre la masa invisible dependerá de la velocidad a que vibra la masa invisible de nuestro universo. Sabemos que esas ondas vibran a unos 300.000 kilómetros por segundo. Pero en otro universo, que esté compuesto de otra masa invisible de diferente densidad que la de nuestro universo, la velocidad de la luz también sería diferente. Entonces, si por ejemplo tenemos tres masas invisibles de diferentes densidades, tendríamos tres universos con diferentes propiedades físicas, lo que se conocería como universos paralelos. Hagamos una comparación aquí en la Tierra. Los seres que viven en los océanos tienen formas muy diferentes a los que viven en la Tierra. La fuerza de la gravedad es menor, la velocidad debajo del agua es menor que en la atmósfera, o sea que las propiedades en el agua son en parte diferentes que en el aire. El agua tiene también un límite de velocidad, que si intentamos sobrepasarlo el agua se comportaría como una masa de hormigón, y no nos dejaría superar esa velocidad. Por esa razón cuando un avión cae al agua a alta velocidad se destruye en la superficie del agua. Pero si ese avión entra a muy baja velocidad al agua, no le pasaría nada. Lo mismo en el aire, las propiedades varían con respecto a las del agua. La velocidad y la gravedad son más altas. En el espacio vacío predomina la velocidad de vibración de la masa invisible que rebosa nuestro vasto universo, que es la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo para nuestro universo, siendo mayor o menos para otros universos con masa invisible de diferentes densidades. No existe el espacio vacío, porque está ocupado por esa masa invisible de la cual no se sabe mucho. La masa invisible atraviesa toda la materia en mayor o menor proporción, igual que penetra el agua en una esponja. Gracias a esa propiedad de penetración existen los rayos X, y otros que son muy usados en medicinas y aeropuertos. Las vibraciones que producen los magnetrones de los aparatos de rayos X emiten vibraciones que hace vibrar la masa invisible y como ésta penetra la materia, la vibración se transmite a través de la masa invisible que está dentro de los cuerpos y parte de esa vibración al cruzar esos cuerpos rebota en parte en otro cuerpo más densos como lo son las placas que se pone detrás de los cuerpos a medir y esa pequeña vibración regresa de nuevo al receptor y genera una imagen. Cambiando de tema. En física sabemos que cuando un flujo de electrones fluye por un cable conductor, se genera un pequeño campo eléctrico alrededor del cable. Eso sucede porque como la masa invisible atraviesa toda materia y el cable es materia, los electrones empujan esa masa invisible y las hacen moverse en torno al cable, por donde fluyen los electrones. Así se forma el campo eléctrico alrededor del cable. Ya que sabemos un poco de la masa invisible, ahora hablaremos de la gravedad. La gravedad nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona, no la entendemos porque en la física que conocemos todo lo que sube baja, todo lo que entra sale, a una acción equivale una reacción, polo positivo polo negativo, pero la gravedad no cumple ninguna de estas leyes. Entonces ¿cómo es que funciona la gravedad? Para entender la gravedad, primero hay que entender la masa invisible y cómo se comporta. La masa invisible se mantiene estática, pero reacciona con otras formas de energías. Un ejemplo de cómo funciona la gravedad. Coge un vaso de cerveza y fíjate en las burbujas de aire que tiene en su centro. Ahora digamos que la cerveza representa la masa invisible, que forma el universo dentro del vaso. Y las burbujas de aire están compuestas de otra masa invisible de diferente densidad. Fíjate cómo la cerveza hace presión hacia adentro a toda la circunferencia de las burbujas de aire. Esa presión que la cerveza le hace a las burbujas de aire es lo que llamamos gravedad. Y cualquier partícula que pase cerca de la burbuja, la presión la empujará hacia la burbuja, como si fuera un campo magnético. Y igual que la cerveza intenta presionar todas burbujas, asimismo la masa invisible que forma nuestro universo intenta hacer lo mismo con la masa invisible de densidades diferentes. Volviendo al tema de la luz. Si la luz se transmite en nuestra masa invisible a 300.000 kilómetros por segundo, ¿qué pasaría si atravesara una de esas burbujas de masa invisible de densidades diferentes? 1. Pasaría que su velocidad de vibración cambiaría a mayor o menor velocidad dentro de la burbuja.
2. La vibración de las ondas de la luz simplemente no atravesarían esa burbuja de masa invisible de diferentes densidades. 3. Parte de la vibración del rayo de luz rodearía la burbuja. Y como dentro de la burbuja no entró el rayo de luz, entonces aquí lo veremos como un agujero negro. Esto no significa que la burbuja se trague el rayo de luz, sino que la propiedad física de la masa invisible dentro de la burbuja es diferente. Y puede ser simplemente que la luz no vibre dentro de esa burbuja, o que cambie su velocidad de vibración, o sea su velocidad. La masa invisible de nuestro universo, al igual que el agua intenta sacar o reagrupar todas las burbujas de aire, ella hace lo mismo con masas invisibles que no sea de su misma densidad. Y si una partícula de masa pasa cerca de una burbuja, la masa invisible intentará empujarla a esa burbuja, lo que se verás como un campo gravitacional. Como dijo Einstein, no es que la gravedad te atrae, es que te empuja. Pero como sabemos, de la existencia de otra masa invisible, lo sabemos porque todas esas burbujas que forman las gravedades de las estrellas, los planetas, los agujeros negros, deben de proceder de otra inmensa masa invisible que forman otros universos. Llegan a este universo a causas de explosiones. Ejemplos de supernovas que dispararían partículas de esa masa invisible a otros universos, así como las burbujas de aire, proceden de la atmósfera terrestre y penetran en el agua. Cuando un cuerpo celeste entra a un agujero negro, la masa invisible que contiene ese cuerpo se libera. Eso puede ser porque ese agujero negro está formado por otra densidad de masa invisible, por lo que si esa burbuja es de menor densidad, ese cuerpo podría disminuir su tamaño dentro de la burbuja, y el roce entre átomos podría calentarlo, y según vayan llegando más y más cuerpos celestes y se vayan calentando, podría formarse una estrella. ¿Nunca te has preguntado por qué los planetas que tienen mayor gravedad su núcleo están más caliente, y los que tienen menor gravedad su núcleo están más frío? Eso es debido a esa masa invisible. La Luna se mantiene en órbita, porque la masa invisible intenta empujarla hacia la Tierra, pero el campo magnético de la Tierra se repele con el de la Luna. Y esa energía se libera en forma de movimiento y se queda orbitando a su alrededor. Pero los cuerpos celestes que no tienen campos magnéticos son más fácil de atraer, así los que tienen gravedad y campo magnéticos. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra crea un movimiento circular que hace que la masa invisible gire alrededor de la Tierra, por lo que cualquier cuerpo puede quedar atrapado en esa órbita y permanecer girando alrededor de la Tierra. Gracias. Y espero que ustedes se animen a estudiar estos fenómenos de esa masa invisible.